Buenos días, vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora en el expediente 3-2017, incidente 18, que tiene que ver con una apelación interpuesta por el Ministerio Público contra la resolución número 4 de fecha 15 de enero de 2020, que resolvió declarar fundada la solicitud de admisión de actos de investigación formulada por la defensa de la investigada Nadine Heredia Alarcón, y en consecuencia se ordenó al Ministerio Público realizar los actos de investigación que allí se detallan. Pero antes de continuar, señorita, dé cuenta de la asistencia de los jueces procesales convocados para esta audiencia. Buenos días, señor presidente, señores jueces superiores, partes procesales y público presente. A continuación, doy cuenta de la concurrencia de las partes. Por el Ministerio Público está presente el fiscal adjunto superior Regis Oliver Chávez Sánchez, de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial. Por la defensa de la investigada Nadine Heredia Alarcón, Jefferson Moreno Nieves, y como interconsulta el abogado Ludwig Pulgar Mosquera. Es todo cuanto doy cuenta a usted, señor presidente. Muy bien, señor fiscal, señor abogado, ¿alguna observación a la acreditación? Ninguna, señor. Ninguna, señor juez. Bien, entonces vamos a continuar. Señor fiscal, ¿va a insistir en el recurso? Así es, señor. Si va a insistir en el recurso, de acuerdo a nuestro sistema jurídico, vamos a dar brevemente cuenta de los agravios invocados en el recurso escrito. A ver, la pretensión del Ministerio Público es que se revoque la resolución impugnada y en consecuencia se declare infundada la solicitud formulada por la defensa de la investigada Nadine Heredia Alarcón, por los siguientes agravios. Primero, la errónea y genérica interpretación de los principios de pertinencia y utilidad que regulan la aportación y admisión de medios probatorios, conforme lo exige el artículo 337.4 del Código Procesal Penal, dado que el juez plantea inferencias de los audios publicados en medios de comunicación sin individualizar cada uno de ellos ni tener en cuenta que estos no guardan relación con la imputación penal que se hace a la investigada. Segundo, la vulneración del artículo 8º del título preliminar del Código Procesal Penal, toda vez que los audios que pretende incorporar la defensa no revisten de legalidad y licitud, pues contienen grabaciones de conversaciones que no han sido autorizadas por ninguno de sus interlocutores, por lo que es altamente probable que se trate de prueba ilícita. Y tercero, la errónea aplicación del artículo 377.4 del Código Procesal Penal, al no tomarse en cuenta que podría afectarse el principio del ne bis in idem, debido a que la licitud o no en la obtención de los audios cuya incorporación se solicita ha sido de sustento para instaurar otras investigaciones, tanto administrativas como penales, de las cuales dos de ellas se encuentran en trámite. Señor fiscal, 10 minutos para que sustente oralmente sus agravios y su pretensión. Gracias, señor presidente, señores jueces superiores. El 7 de noviembre del año 2019, la defensa técnica de la señora Nadine Heredia Alarcón solicitó a la Fiscalía Supraprovincial la realización de determinados actos de investigación. La Fiscalía Supraprovincial, mediante providencia del 11 de noviembre del mismo año, rechazó tal solicitud, y la defensa técnica de la señora Heredia Alarcón, el 10 de diciembre del 2019, instó la actuación del juez de investigación preparatoria a efecto que autorice la realización de los actos de investigación denegados. El juez, por su parte, emitió la resolución número 4 de 15 de enero y ordenó, declarando fundada la pretensión de la defensa técnica, al Ministerio Público realizar los actos de investigación solicitados. ¿Cuáles fueron esos actos de investigación, señores magistrados? Por una parte, diligencia de búsqueda de información en el portal virtual nacional Ojo Público, específicamente una publicación del 3 de noviembre del 2019, y también búsqueda de información en el portal virtual español eldiario.es, específicamente una publicación del 6 de noviembre del mismo año. En segundo lugar, una diligencia de escucha y transcripción de los audios publicados precisamente en estos portales web. La carpeta fiscal 12-2017, que da lugar a este proceso judicial, documenta la investigación que se sigue contra la señora Heredia Alarcón por presuntos actos de corrupción que se habrían desplegado en el marco del proyecto denominado Mejoramiento de la Seguridad Energética del país y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano, en el contexto del gobierno del expresidente Ollanta Humala Tasso entre el 2011 y el 2016.
Fíjense, señores magistrados, la declaración del testigo en reserva 1/2016 es uno de los elementos probatorios que vincula materialmente a la señora Heredia Alarcón con los presuntos actos de corrupción que son materia precisamente de investigación. Ahora bien, la defensa solicitó primero a la Fiscalía y luego al juez de investigación preparatoria la realización de estos actos de investigación, es decir, búsqueda de información en portales virtuales, escucha y transcripción de audios, porque según la tesis de la defensa, estos audios demostrarían que el ciudadano Martín Belaúnde Locio habría pactado o acordado con fiscales peruanos faltar a la verdad en lo relacionado con su intermediación entre la expareja presidencial Ollanta Humala, Nadine Heredia, y el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, el señor Jorge Enrique Simoes Barata, allá por el año 2006. Ciertamente, la tesis fiscal sostiene, entre otros hechos, que Martín Belaúnde Locio habría presentado a la expareja presidencial con el ex superintendente de Odebrecht, y estos audios, desde la perspectiva, claro está, de la defensa, dirían lo contrario, o por lo menos permitirían sospechar acerca de la falsedad de ese dato. El debate entre la Fiscalía Supraprovincial y la defensa técnica que se llevó a cabo en la audiencia de primera instancia y la propia decisión del juez que está haciendo materia de apelación giró en torno a la interpretación del numeral 4 del artículo 337 del Código Procesal Penal. Esta Fiscalía Superior, señores magistrados, y me permito muy brevemente dar lectura a la disposición legal porque en torno a ella es que gira el análisis, prescribe lo siguiente: durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleven a efecto aquellas que estimare conducentes. Esta Fiscalía Superior, señores magistrados, considera que la información que la defensa espera se obtenga como consecuencia de los actos de investigación solicitados sí guarda relación con los hechos que son materia de imputación. También la Fiscalía Superior considera que la información que la defensa técnica espera se obtenga como consecuencia de estos actos de investigación puede de hecho ser de utilidad para el esclarecimiento del presente caso. Es legítimo desde la teoría de la defensa plantear una presunta connivencia entre un testigo en reserva o un ciudadano como el señor Belaúnde Locio y fiscales peruanos para manipular la verdad en la investigación. Es legítimo desde la teoría de la defensa. Sin embargo, señores magistrados, y este es el punto cardinal de nuestra argumentación, la defensa en sus solicitudes escritas y en su alegación oral de primera instancia y el juez en su propia resolución del 15 de enero han olvidado que el artículo 337, numeral 4 del Código Adjetivo no solo exige pertinencia y utilidad, sino también exige conducencia. Y este extremo, el de la conducencia, no ha sido objeto de análisis adecuadamente por el juez de primera instancia y determina, de hecho, el vicio que fundamenta su revocatoria. Sobre el principio de conducencia, señores magistrados, del cual ustedes evidentemente conocen, me permito solo citar un fragmento de la obra del profesor Pablo Talavera Helguera, una publicación del año 2009 de la Academia de la Magistratura sobre la prueba en el nuevo Código Procesal Penal, que en su página 57 establece lo siguiente: el principio de conducencia, que se encuentra expresamente reconocido como requisito para la admisibilidad probatoria en el artículo 352.5.b, parte de dos premisas fundamentales. En primer lugar, que el legislador puede determinar, en algunos casos, qué medios o instrumentos pueden ser utilizados como medios probatorios y cuáles no. Por ejemplo, los diplomáticos testifican mediante informe escrito. En segundo lugar, que el legislador puede prohibir la utilización de determinados medios probatorios para un caso concreto. Ejemplo, no procede el careo entre el imputado y la presunta víctima menor de 14 años. La conducencia, sostiene el profesor Talavera, es una cuestión de derecho. Una cuestión de derecho porque se trata de determinar si el medio utilizado, presentado o solicitado es legalmente apto para probar el hecho. La prueba inconducente es rechazada in limine en la mayoría de los códigos. En el presente caso, señores magistrados, pese a que existe una relación de pertinencia entre la información que el abogado de la defensa solicita incorporar a la investigación, pese a que esa información
puede resultar útil para el esclarecimiento de los hechos desde la perspectiva de la teoría de la defensa, no existe conducencia en la solicitud planteada, porque si se trata de indagar acerca de si es cierto o no que Martín Belaúnde El Ocio pactó con fiscales peruanos el faltar a la verdad o manipularla para de alguna manera influir en el desarrollo del proceso, esa verdad se va a establecer a través de la declaración del propio Martín Belaúnde El Ocio. Y la declaración evidentemente tiene unas pautas prefijadas en el artículo 163, numeral 1 del Código Procesal Penal, que establece que el testigo declara de manera directa, o puede ser a través de un medio tecnológico, como bien sabemos, pero siempre responde a un examen y a un contraexamen, así sea en el escenario del juicio o en el escenario de la investigación preparatoria. Y en el presente caso existe un procedimiento legalmente establecido para incorporar la información al proceso. Nosotros cuestionamos, señores magistrados, que a través de búsqueda de datos en portales virtuales o a través de escuchas y transcripciones de audios se puede incorporar la información relevante al proceso. La información se habrá de incorporar a través de la declaración que eventualmente se le recepcione al señor Martín Belaúnde El Ocio. En el presente caso, un dato, señores magistrados, que no se puede soslayar, es que la investigación en sede preliminar ya ha concluido. De hecho, el día de hoy el juez de primera instancia ha amparado una pretensión de control de plazo planteada por la defensa de la señora Heredia Alarcón y ha conminado al Ministerio Público a que formalice la investigación preparatoria. La declaración del señor Martín Belaúnde El Ocio, la declaración del testigo en reserva 1-2016, que son identificados por la defensa en sus diferentes alegaciones, es uno de los actos de investigación más importantes que el Ministerio Público va a desplegar dentro de la investigación preparatoria formalizada. Y si no lo hiciere, por X razones, evidentemente la defensa tendría todo el derecho de solicitarla para poder incorporar esa parte de la información que interesa a su teoría del caso, pero no a través de escuchas y transcripciones de audios, no a través de la descarga de publicaciones periodísticas virtuales, porque establece la ley un procedimiento, y eso evidentemente tiene que ver con la conducencia, que insisto, no ha sido, desde nuestro punto de vista, analizada correctamente por el juez. Eso determina, señores magistrados, y con esto voy concluyendo, que la pretensión de la defensa, tal como ha sido planteada ante el juez de investigación preparatoria, es infundada, y en ese sentido es arreglado de derecho que la misma sea revocada por el órgano superior en este caso, más allá de que existan dudas respecto a la licitud o ilicitud de la procedencia de estos audios, o más allá de que existan investigaciones penales o administrativas sancionadoras pendientes también sobre la forma de obtención de estos audios. Esos temas creo que son totalmente periféricos. Aquí lo importante es cómo se ingresa la información al proceso, y la información se ingresa a través de la palabra hablada, a través del órgano de prueba, a través de quien es portador de información relevante para el proceso. El señor Belaúnde El Ocio, el testigo protegido 1-2016, habrán de responder a las preguntas que abonen tanto a la teoría del caso de la Fiscalía como a la teoría del caso de la defensa. Con esas argumentaciones, señores magistrados, solicitamos formalmente a la sala tenga a bien revocar la resolución venida en grado y, en consecuencia, declarar infundada la pretensión sostenida en primera instancia por la defensa técnica de la señora Heredia Alarcón. Gracias. Bien, la defensa, 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados superiores, no he querido interrumpir, pero quizá por la capacidad económica del señor fiscal superior siempre tenemos este inconveniente, nos modifica el escrito de apelación, y la sala ha establecido ya en más de una oportunidad que lo que se va a debatir en la audiencia de apelación es lo que se ha presentado en el escrito de apelación, y lo que el señor fiscal ha argumentado en la audiencia no está en el escrito de apelación. E incluso el escrito de apelación sostiene que el acto de investigación que nosotros hemos solicitado no es ni pertinente ni es útil. Y en lo que sí coincido con el señor fiscal superior es que efectivamente el acto de investigación es pertinente y es útil. El hecho objeto de imputación es que la señora Heredia había direccionado el proceso de licitación del gasoducto en respuesta al ofrecimiento de dinero que habría hecho el señor Jorge Barata. ¿Cómo nace la hipótesis fiscal de ese ofrecimiento? A raíz de la declaración de un testigo protegido que dice: el señor Martín Belaúnde presentó a Jorge Barata con Nadine Heredia y Ollantumala. Primera premisa. Y segunda premisa, en ese momento él les dijo que les iba a dar $400.000 para su campaña del año 2006. A partir de ahí construyen la imputación. Eso está en la disposición número 1. Como no es objeto de discusión, ya no lo toco. Voy a intentar responder a lo que está en el escrito y a lo que el señor fiscal ha señalado en audiencia.
Si es que eso no prueba ilícita, es algo que se ha desarrollado, y el análisis que les ha traído el señor fiscal superior es del libro del profesor Talavera, excelente, todos lo hemos revisado, pero quizá un mejor análisis sea el del juez supremo, el señor César San Martín. Jura novit curia, yo sé que ustedes conocen el derecho perfectamente mejor que nosotros, pero solamente permítanme una cita del libro del profesor, Lecciones de Derecho Procesal Penal. Dice el profesor que es el artículo que ha citado el señor fiscal que corresponde a etapa intermedia, no esa etapa de investigación. Se discute si el análisis de la ilegitimidad que se deba realizar al momento de su ofrecimiento, rechazando su admisión, si correspondiere, aunque el nuevo código no regule expresamente este supuesto, el profesor da la solución. No obstante ello, es posible invocar la norma indeterminada o abierta del 350, inciso 1, de suerte que en sede de la etapa intermedia, que es el que ha citado el señor fiscal, se puede rechazar liminalmente la prueba por inconducente, por prohibida por el peligro de contaminación que importa. Rechazo que en todo caso no cause estado, pues puede revisarse en el periodo inicial del juicio oral. Sigue, con esto termino. Es obvio que la exclusión o expulsión del procedimiento no procede en la investigación preparatoria, salvo que se trate de una lesión grave, patente y decisoria de un derecho fundamental, como por ejemplo las torturas en la confesión, que no es el caso. Es decir, nosotros consideramos que solo dos requisitos teníamos que cumplir para que el acto de investigación sea realizado. Que el acto de investigación sea pertinente y sea útil. No hay más requisito. No hay conducencia, legalidad, que es lo que el señor fiscal pretende nosotros cumplamos también. Porque además, solo un dato adicional. El señor fiscal les ha dicho que la información no debe sacarse de portales web, de internet o de medios periodísticos, y el problema está en que la Fiscalía Provincial no piensa lo mismo. Porque, por ejemplo, la Fiscalía Provincial, ustedes recordarán, por lo menos en el caso lo hemos trabajado en otros incidentes, sostenía en algún momento que en el caso gasoducto la empresa Odebrecht no había reconocido el pago de sobornos, y es por eso que el convenio que firman o el pacto que firman con la empresa es solo respecto de 4 obras en las que no está incorporado el gasoducto. Tiempo después, en medios de comunicación salen 2 periodistas a declarar, los señores Anderson Boscan y Luis Eduardo Vivanco, y ellos dicen que tienen información de que en el gasoducto también se habrían realizado pagos. Nadie preguntó si la información era legal, de dónde la habían encontrado, si era conducente. No. La Fiscalía lo primero que hizo fue levantar un acta de búsqueda y descarga de información pública del 26 de junio del 2019 y del 1 de julio del 2019. Y se fueron a portales web. En el caso del acta del 26 de junio del 2019, se fueron al portales convoca.p para obtener la información que estos periodistas dicen tener o decían tener y que habían transferido a otros medios de comunicación. Sobre esa misma información, la Fiscalía levantó otra acta el 1 de julio de 2019, donde se van a la página de IDL Reporteros y extraen la información. O sea, el problema no está en acceder a portales web para tener información. El problema no está en debatir si finalmente en esta etapa nosotros necesitamos acreditar legalidad. Hemos cumplido con los requisitos y el señor fiscal acaba de reconocer que son pertinentes y es útiles. Tercer punto que está en el escrito, como el señor fiscal no lo ha tocado, de todas maneras lo desarrollo. En el escrito la señora fiscal provincial dice que con este acto de investigación nosotros podríamos revelar la identidad del testigo protegido y es por eso que tampoco debe ser admitido. Y el problema está en que la señora fiscal levantó otra acta de búsqueda de información pública, también en un portal web, del 17 de septiembre del 2019. Y buscan un reportaje en el programa Panorama que dice: colaboradora afirma que ex primera dama coordinó licitación del gasoducto del sur. Y todo el reportaje es la declaración del testigo protegido. En el reportaje han sacado extractos de la declaración del testigo. Nadie cuestionó si es que eso era legal, cómo es que ellos habían obtenido la información y si esa búsqueda se podía hacer de internet. O sea, ese tercer argumento de que nosotros podríamos revelar la identidad tampoco va. Y el cuarto punto, tampoco lo ha tocado el señor fiscal, pero está en el escrito de apelación. La señora fiscal dice que con ese acto de investigación se lesionaría el principio de nebis in idem procesal, porque hay una investigación
Cuando estos audios que nosotros consideramos y el fiscal acepta son pertinentes y útiles para este caso, los ofrecimos. Cuando salió a la luz, se aperturó una investigación en el órgano de control interno para ver primero si los fiscales que participan en la conversación han actuado de manera regular. Y la Fiscalía nos comunicó en la apelación que hay una investigación penal por delito de corrupción de funcionario también. El problema con ese razonamiento es que el nebis in idem procesal no se marca a través, o no se analiza a través de un acto de investigación. Se analiza con los 3 presupuestos que la doctrina ha desarrollado: identidad de personas, identidad de hecho y identidad de fundamento. No son las mismas personas. Ni Nadine Heredia está investigada allá, ni Martín Belaúnde está investigado acá. No es el mismo hecho, porque nosotros, ahí hay un error en la posición del señor fiscal. No pretendemos acreditar que el señor Martín Belaúnde se ha coludido con fiscales. Esa no es nuestra idea. Nuestra idea es acreditar que lo que dice el testigo protegido es falso, está mintiendo. Esos audios nos ayudan a demostrarlo, nos van a ayudar más adelante, nos ayudan ahora en la investigación. Entonces no se trata del mismo hecho y obviamente el fundamento de sanción también es diferente, ¿no? Otra cosa será la sanción administrativa que ellos tengan contra los que hayan participado en esa conversación, y otra cosa es la responsabilidad de aquellos funcionarios por delito de corrupción en ese caso. Esta es otra cosa. Y por último, señores magistrados, cierro con esto. La Fiscalía Superior incluso ha invocado los audios en otra audiencia, en otro incidente. Es el expediente 4-2015, incidente 45. El señor fiscal superior Iván Melgar Cáceres, en el minuto 43:35 de la audiencia de prolongación de prisión preventiva, solicita y dice: deben analizar los audios que han salido a la luz donde el señor Martín Belaúnde conversa con un fiscal y su abogado. O sea, si la propia Fiscalía pretende introducirnos en otro caso, ¿por qué en este caso se negaría? ¿Por qué en nuestro caso sí nos exigen el análisis de la licitud así a rajatablas? ¿Y por qué en los otros casos sí solicitan su incorporación? Entonces nosotros solicitamos, en base al escrito que se ha presentado, que el recurso sea declarado infundado. Sin perjuicio de eso, damos respuesta a lo que ha señalado el señor fiscal superior. Réplica. Gracias, señor presidente. Creo que es una cuestión incontrovertible que la resolución que es objeto de impugnación gira en torno a la interpretación del artículo 337, numeral 4 del Código Procesal Penal. De hecho, cuando la defensa técnica presenta a la Fiscalía la solicitud de actuación o de realización de actos de investigación, lo hace al amparo de esta disposición legal. La Fiscalía le rehúsa tal solicitud en función de esta disposición legal y el juez construye su resolución, la que es objeto de impugnación, en base a esta disposición legal. Y el artículo 337, numeral 4, al cual he dado lectura en mi primera intervención, es clarísimo al señalar que el imputado y los demás sujetos procesales pueden solicitar al fiscal la realización de actos de investigación que consideren pertinentes y útiles, y le confiere al fiscal no solo evaluar la pertinencia y utilidad, sino también la conducencia. En ese sentido, la disposición es taxativa. Y si me permití traer a colación algunas expresiones académicas del profesor Talavera, es porque él destaca que la conducencia es una cuestión de derecho, y como cuestión de derecho puede ser valorada, previamente analizada por el Tribunal Superior, así la Fiscalía o la defensa, en su caso, no la impugnaran o no la invocaran sencillamente. En el presente caso, se trata de un tema de puro derecho que la Sala puede oficiosamente apreciar y valorar, y podrá advertir a partir de ello de que si la defensa mantiene la teoría de que el testigo en reserva 1-2016 falta a la verdad respecto a la intermediación de Martín Belaúnde Locio en los hechos imputados a la señora Heredia Alarcón, pues la forma válidamente y legalmente establecida de incorporar esa información al proceso es a través de la declaración de ese testigo en reserva en fase de investigación preparatoria, por supuesto. Los conceptos de pertinencia, utilidad y conducencia son aplicados por el juez de investigación preparatoria en la fase intermedia cuando se decide la admisión o no de medios probatorios para su actuación en juicio, pero eso en absoluto quita que también la pertinencia, la utilidad y la conducencia deban ser evaluados por el fiscal y en su caso por el juez de investigación preparatoria durante esta primera fase del proceso, si no, no tendría sentido el artículo 337.
Hemos indicado también, señores magistrados, que el artículo 163, numeral 1 del Código establece cómo se actúa la declaración testimonial, y el 170 regula incluso una serie de instrucciones que se le tienen que dar al testigo antes que empiece a responder a un interrogatorio. Todo eso nos lleva a la conclusión de que esa información debe incorporarse al proceso a través de la forma que consideramos legalmente establecida. Ahora, si las cosas se vienen haciendo defectuosamente o si las cosas se hacen mal, eso no significa que se tengan que seguir haciendo mal, porque si no incurrimos en la falacia naturalista de que las cosas deben ser lo que son, y no se trata de eso. En el presente caso estamos absolviendo una pretensión concreta, que es la de incorporar actos de investigación a un proceso, y estamos postulando que ello debe ocurrir de manera arreglada a derecho. Fíjense, señores magistrados, que nosotros no nos oponemos al esclarecimiento de la verdad. Nosotros reconocemos que la defensa tiene todo el derecho de plantear una estrategia del caso y de inquirir sobre la presunta falsedad en la declaración del testigo en reserva, pero que se haga conforme a ley y no como ha dictaminado el juez de primera instancia y no como se pueden haber venido trabajando otros casos en este proceso o en procesos similares. Con esas consideraciones nos reafirmamos en nuestra pretensión, señores. En dúplica. Sí, solo dos cositas, señor presidente, señores magistrados. Es correcto que la declaración del testigo protegido nosotros la debemos cuestionar a través de la propia declaración del testigo protegido, quizá con una ampliación, si nos permitiesen participar, y además con la declaración de Martín Belaúd del Ocio. Y así lo haremos en su oportunidad. La señora fiscal ya ha adelantado que va a formalizar la investigación. Pero ¿por qué negarnos la posibilidad nosotros como defensa de actuar otros actos de investigación, quizá que nos ayuden a contradecir la declaración de esas personas? O sea, ¿por qué limitarnos solamente a eso? Si la conducencia es establecida como el mecanismo para incorporar la información al proceso, nosotros tenemos diversos medios. Y si no existiese un medio de prueba concreto, como ustedes bien saben, podríamos utilizar el más analógico. No encontramos una limitación ahí. Y solo un segundo punto. Si el señor fiscal nos dice que las cosas se están haciendo mal, en el caso de la Fiscalía Provincial, si la sala declarase fundado el recurso de apelación, yo mañana mismo tendría que presentar una tutela para poder excluir todo aquello que se hizo mal. O sea, todas esas búsquedas en portales que se hicieron, tendría que excluirlas. Y obviamente en la búsqueda de la verdad es que Fiscalía acude a los portales y trae información, porque ¿cuál sería el otro mecanismo? No van a llamar a los periodistas. Entonces tienen que acceder a la información pública que está en internet y así la incorporan. Ahí no tenemos ningún problema, nos mantenemos en la posición. Bien, por mi parte no tengo preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí. Bien, señor fiscal, bueno, la defensa ha puesto en evidencia un tema de que lo que ha expuesto usted el día de hoy aquí en la audiencia no está contenido en el agravio, en el recurso escrito de apelación. Y usted señala que es una cuestión de puro derecho, pero aun cuando sea una cuestión de puro derecho, nosotros sabemos que en materia impugnatoria existen errores de hecho y de derecho, pero ¿hay alguna norma que nos habilite a nosotros la no exigencia de agravios aun cuando se traten de errores de derecho? ¿Cómo salvamos esa situación si la parte que usted acaso ha sostenido y que evidentemente no tiene relación con los agravios no está expresada como agravio en el recurso? Bien, señor magistrado, nosotros dos variables en torno a lo que usted pregunta. En primer lugar, nosotros no podemos admitir, porque no es admisible, que existe una fractura o una ruptura, como denuncia la defensa, entre el recurso de apelación escrito presentado y la sustentación oral en esta audiencia, porque tanto el recurso de apelación escrito como la sustentación en esta audiencia giran en torno a la interpretación que se le debe dar a una disposición legal, y la disposición legal del 337.4 alude a pertinencia, a utilidad y también a conducencia. Entonces, esa es una cuestión que el tribunal o el juez de primera instancia, en virtud al iura novit curia, pueden apreciar incluso oficiosamente sin que eso signifique algún apartamiento de los agravios esbozados en el recurso escrito. En este caso nosotros, insisto, no podemos admitir que existe un divorcio entre la apelación escrita y la sustentación oral, porque la cuestión de derecho que está siendo planteada ha sido analizada por el juez de primera instancia, ha sido objeto de debate a nivel de primera instancia, y en ese sentido, señores magistrados, consideramos que existe material para que la sala pueda pronunciarse respecto a ese extremo, que es estrictamente un extremo de carácter legal.
Sí, yo le preguntaba eso porque usted acá ha afirmado de que evidentemente los actos de investigación que solicita la defensa son útiles, ¿no? Son pertinentes, y que el tema de la ilegalidad o no de esos actos de investigación son situaciones periféricas, dice usted. Por eso es que, al final he encontrado yo una concordancia entre lo que ha sostenido acá la defensa. Un segundo punto era, señala usted que el plazo de diligencias preliminares ya, las diligencias preliminares ya habrían concluido, y lo que corresponde ahora es que el fiscal decida si formaliza o no formaliza la investigación, ¿cierto? Así es, señor magistrado. De hecho, se le ha concedido, disculpe que le interrumpa, se le ha concedido a la Fiscalía Supraprovincial 10 días para que formalice la investigación preparatoria. 10 días. Sí. En una audiencia celebrada con anterioridad a esta, el día de hoy. Bien. Creo que en una oportunidad anterior también ya hemos tenido una situación, no sé si similar, pero igual, en la eventualidad que se desestime el recurso de apelación del Ministerio Público, ¿qué considera el Ministerio Público? ¿Que deberían en todo caso reabrirse las diligencias preliminares si ya están concluidas, o son actos de investigación que podrían ser desarrollados a nivel de la investigación preparatoria? Como se indicó, señores magistrados, en esta audiencia y también en otros incidentes que hemos tenido oportunidad de discutir, esta investigación en sede preliminar se apertura en función a la declaración del testigo en reserva 1/2016, y lo que se incorpora de esa declaración es la transcripción de la declaración del testigo en reserva, que fue derivada por otro despacho fiscal que conocía un caso conexo con este. Ahora que la investigación preliminar ha concluido por vencimiento del plazo y lo que aviene es la formalización de la investigación preparatoria, dentro de la investigación preparatoria la Fiscalía tiene proyectado evidentemente actuar la diligencia de recepción de la declaración del testigo en reserva 1/2016. Eso es evidentemente lo que indica la pauta estratégica en la investigación. Lo que nosotros hemos acotado es que en la eventualidad, en el supuesto que en realidad no consideramos viable, la Fiscalía no procediera a ello, la defensa sí tendría todo el derecho de requerir ese acto de investigación, y en ese caso no tendría por qué haber oposición de la Fiscalía. Finalmente, señor fiscal, usted ha indicado de que el medio más adecuado sería la declaración del testigo en reserva, ¿cierto? Pero ¿cómo podría la defensa en todo caso ejercer adecuadamente el ejercicio de derecho de defensa si es que previamente no tiene, por ejemplo, lo que ha pedido, en este caso una diligencia de escucha y transcripción de audios? Perfecto. Donde obviamente va a declarar un testigo y se le va a interrogar, y esto de repente tendría un carácter de declaraciones previas que muy bien podría utilizar tanto la Fiscalía como la defensa? ¿Cómo sin esas condiciones, por ejemplo, la defensa estaría, cierto, en un escenario propicio para ejercer adecuadamente el derecho de defensa que le asiste a su patrocinada? Perfecto. Señor magistrado, la pregunta que usted formula es muy importante y permite esclarecer un aspecto también importante. Fíjese, señores magistrados, para responder a su pregunta tenemos que respondernos previamente lo siguiente: ¿qué es objeto de investigación en un proceso penal? ¿Los hechos postulados incriminatoriamente por el Ministerio Público? Por supuesto que sí. Los hechos objeto de investigación son los hechos que el Ministerio Público imputa a título delictivo. Lo que en el caso concreto la defensa pretende incorporar como información al proceso no son hechos distintos a los que la Fiscalía ha considerado en su tesis imputativa. Lo que la defensa pretende cuestionar abierta y claramente es la credibilidad del testigo. ¿En qué medida el testigo tiene proclividad a mentir o no? ¿Y en qué medida puede creérsele? Si nosotros acogemos la pretensión de la defensa, correríamos el riesgo de desnaturalizar el objeto de investigación, desbordarlo por completo y convertir en objeto de investigación hechos que no están siendo postulados por la Fiscalía. Me permito formular un ejemplo. Si lo que la defensa técnica de un imputado X pretende demostrar es que el testigo es proclive a la mentira, y para ello cuenta con un arsenal probatorio de procesos distintos anteriores que demuestran ello, evidentemente la forma en que se utiliza esa información es durante el interrogatorio, mostrándoselo y contrastándolo con la propia versión del testigo. Pero si nosotros incorporamos esa información documental al proceso, terminamos desbordando el objeto de la investigación, y la Fiscalía ya no solamente se va a ocupar de si existió colusión o lavado de activos, sino también se va a tener que ocupar de investigar si el señor Martín Belaúnde Locio mintió o no.
y de esa manera se termina desdibujando el contenido de la investigación que le corresponde enteramente a la Fiscalía. Esa es la razón por la cual consideramos nosotros no puede ser traída la información, y sí, puede ser utilizada válidamente por el abogado durante el interrogatorio, pero conforme a las reglas de la litigación, enrostrándole esos documentos para evidenciar una contradicción o evidenciar una posible falta de la verdad. Bien, ¿la defensa quiere decir algo respecto a la última intervención del señor fiscal? Sí, señor juez superior, hay un problema que es correcto, en la litigación oral uno puede hacer uso de declaraciones previas o de información para refrescar memoria o para evidenciar contradicción, pero eso que se utiliza tiene que estar ofrecido. Y para haberlo ofrecido para juicio en la etapa intermedia, yo tengo que haberlo incorporado a la carpeta fiscal. Entonces, si no está en la carpeta fiscal, no lo voy a poder hacer. Porque cuando vaya a declarar el testigo protegido, si es que nos permiten participar, porque esa es otra pelea que tenemos a nivel de Fiscalía Provincial, nosotros necesitamos utilizar, como usted bien ha dicho, esa información. Si intentáramos en esa declaración utilizar esa información para hacerle preguntas, la Fiscalía no las va a realizar, se va a oponer, porque consideran que son ilegales, que no se debe incorporar a la investigación y nos la van a rechazar. Y ni siquiera vamos a poder incorporarlas para el posterior juicio. Y señor juez, si usted me permite, por favor, solo a una pregunta que usted le hizo al señor fiscal respecto de la modificación del agravio. No se puede hacer una interpretación de derecho, porque cuando el escrito de apelación dice que acude a ustedes por la indebida aplicación del 337, inciso 4, los fundamentos que desarrolla no es porque no sea conducente, es porque considera que no es pertinente y considera que no es útil. Entonces, si el señor fiscal ha reconocido en esta audiencia que sí es pertinente, sí es útil, ese agravio va rechazado de plano. Entonces, sí hay un problema, señor juez, de congruencia. Nada más de mi parte, señor presidente. A ver, aquí, para determinar, señor abogado, ¿habría alguna objeción que esas diligencias, en eventualidad que la sala confirme la recurrida, se realicen en la investigación preparatoria, o habría que habilitar un plazo adicional en la investigación preliminar? Nosotros, señor juez, precisamente entendíamos que como nosotros hemos planteado el control de plazo, de esa audiencia venimos, que las diligencias preliminares deben cerrarse como el juez ya ordenó. El acto de investigación está autorizado, pendiente y autorizado, debe hacerse en la etapa formalizada. No es necesario ampliar un plazo excepcional de diligencias preliminares. Tiene que hacerse en la siguiente etapa, señor juez superior, porque además la señora fiscal ya adelantó que sí va a formalizar y solo necesita el tiempo para preparar su formalización. Bien, ¿alguna pregunta? Ninguna, presidente. Bien, con eso damos por cerrado el debate. El colegiado pasa a deliberar y redactar la resolución, la misma que se pondrá en conocimiento de los sujetos procesales en el término que establece la ley. Hemos concluido.